¿Me oye? Ya. ¿Podemos empezar? Sí, doctor. Ya podemos empezar, ¿no? Sí, doctor. Bueno, si no están escuchando, me avisan. Bueno, vamos a tocar una parte muy importante de lo que es el examen mental y nos vamos a referir a lo que es la conciencia y sus alteraciones. Este tema es muy importante porque ustedes a lo largo de la carrera y de la profesión van a tener que valorar sí o sí el nivel de conciencia de un paciente, ¿no? Inclusive en semiología ya les han debido mencionar cuán importante es valorar el nivel de conciencia. Entonces vamos a hablar hoy de lo que es simplemente la conciencia y sus alteraciones. Todos tenemos un nivel de conciencia en este momento, todos ustedes están con la conciencia clara porque están atendiendo la clase, saben dónde están, saben cómo se sienten y están muy bien orientados y además saben lo que les pasa también dentro de ustedes y pueden percibir el entorno que les rodea, ¿no? Entonces, vamos a definir a la conciencia como esa capacidad de darse cuenta de sí mismo y del entorno. ¿Qué implica esto? Implica que la conciencia es también un estado de vigilia, o sea, es un estado, es un nivel de actividad psicológica y fisiológica de nuestra mente, de nuestro cerebro, ¿no? También la conciencia tiene un contenido, que es el awareness, y la vigilia es el aerosol, ¿sí? ¿Se cortó? ¿Se está viendo, pero? Ya. Entonces, el resultado de esta, si no se escucha, me avisan, por favor. Entonces, la conciencia no está localizada en una parte del cerebro, sino está a nivel de estructuras del cerebro y hasta ahora pues no se ha podido identificar una zona donde se diga que este es el lugar donde se concentra la atención, la conciencia de nuestros actos. Entonces, ¿qué es, dónde está localizada la conciencia? Se dice que la corteza cerebral, que es la parte más desarrollada de todo ser vivo, de todo mamífero en los humanos, es la más desarrollada y es aquí donde existe una gran cantidad de conexiones nerviosas que salen y entran del tálamo, ¿no? Y además que se conectan con el sistema reticular activador ascendente. O sea, es una red que se encuentra en el tronco encefálico, en el tálamo y en la corteza cerebral, ¿no? Eh, no es, la conciencia no es simplemente comprender o estar despierto, ¿no? No es solamente el estar en vigilia. La conciencia es comprender
lo que está pasando, lo que nos está pasando y responder, dar una respuesta a los estímulos del entorno. Entonces, como ya habíamos dicho, la base neuroanatómica de la conciencia está en el sistema reticular activador ascendente, en la corteza cerebral, especialmente en la parte frontoparietal, ¿no? Y en el tálamo, que es la que hace conexión con diferentes estructuras, a diferentes niveles de la corteza cerebral. ¿Cuál es la función de toda esta trama de neuronas que entran, que se conectan y se desconectan? Es uno, mantener el estado de alerta. Es una de las funciones de la conciencia. Y dos, integrar todos los estímulos que nacen de nosotros y además que percibimos del exterior. Vayamos a la otra diapositiva. ¿Está bien? Aquí tenemos entonces de dónde proviene y de dónde se localizan, dónde se localiza la conciencia. Hemos dicho que el tálamo, esta es la estructura donde se encuentran varios núcleos que reciben y sacan información hacia la corteza cerebral y también hacia el tronco encefálico donde se encuentra el sistema reticular activador ascendente. O sea, este es más o menos el trayecto, ¿no?, que ocupa el nivel o el estado de conciencia, ¿no? No es, no está localizado específicamente en un lado, sino que comparte funciones. La corteza, el tálamo y el sistema reticular activador ascendente. Vamos a la próxima. Entonces hemos dicho que los componentes de la conciencia son el nivel de conciencia, que se llama también arousal, y esto significa excitación, activación psicológica, fisiológica del cerebro. El contenido de la conciencia es el otro componente, awareness. Esto significa cognición, conciencia o conocimiento, es decir, darse cuenta, ¿no? Entonces, los componentes de la conciencia son el nivel de conciencia o arousal, que es la activación psicofisiológica, y el contenido de la conciencia, awareness, que significa cognición, conciencia, conocimiento o darse cuenta de lo que uno hace. Por ejemplo, en el coma hay una alteración del nivel de conciencia, en el coma, ¿no? Es decir, la persona no tiene una actividad funcional en su sistema de conexiones de la conciencia. O sea, está alterado a este nivel. Y en el delirium, que es un estado confusional, se encuentra totalmente alterado el contenido de la conciencia. Vemos en esta otra diapositiva los componentes, el arousal y awareness. El arousal equivale a alerta, es un estado de actividad psicofisiológica. El individuo se encuentra despierto y estar despierto no equivale a estar consciente. O sea, estar en vigilia no equivale a estar consciente. Uno puede estar con los ojos abiertos, pero no consciente.
Y el otro es el awareness, que equivale a darse cuenta de lo que está pasando en sí mismo y en el entorno. Esto implica contenido de la conciencia, cognición, darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? El awareness, o sea, el darse cuenta, está compuesto por sistemas sensoriales, o sea, todo lo que llega de los sentidos, y es la misma conciencia, es decir, es la propia conciencia. ¿Cómo nosotros podemos evaluar clínicamente la conciencia? Esto ya en 1974, unos neurocirujanos en la Universidad de Glasgow hacen un test que es el que le denomina la escala de Glasgow, ¿no? Y la escala de Glasgow eh, se refiere a una medición para hacer una valoración inmediata del nivel de conciencia y toma en cuenta la orientación, o sea, tiempo, espacio, persona, la atención, el lenguaje, ¿no? O sea, a través de la valoración de estas tres áreas, uno puede hacer inmediatamente una valoración, una medición del nivel de conciencia y la gravedad del estado del paciente. Esto van a llevar en neurología cuando toquen el tema del coma, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a la escala de Glasgow, esto simplemente estamos anticipando, y vemos que hay tres formas de valoración. Uno es el examen ocular, el examen verbal y la actitud o actividad motora. Entonces, la reacción, la reacción ocular, la reacción ocular va el puntaje de 1 a 4. En la reacción verbal, el puntaje va de 1 a 5 y la función motora va de 1 a 6. ¿Qué es lo que valoramos a un paciente con alteración grave de la conciencia cuando queremos hacer una valoración? Primero vemos si los ojos están abiertos, se está moviendo y el paciente está mirando a todo lado espontáneamente. Si el paciente está mirando a todo lado y está despierto, entonces tiene una puntuación de 4. Si el paciente está con los ojos cerrados, pero abre los párpados a la orden verbal, a la llamada, ¿no? Como le dice que despierte y abre los párpados, la puntuación es 3. Si el paciente está con los ojos cerrados, entonces, eh, y responde a un estímulo doloroso, no a la orden verbal, sino a un estímulo doloroso, entonces el puntaje es 2. Pero si no hay respuesta, el puntaje es 1, ¿no? Ahora la evaluación de la parte verbal. Nosotros le preguntamos dónde está, cómo se llama, quién es, qué hora es, dónde se encuentra, y nos responde el paciente espontáneamente, es decir, está orientado en tiempo, espacio y persona, entonces el puntaje es 5. Si está desorientado
y habla o está confundido, nos dice cualquier cosa, el puntaje es 4. Si está utilizando palabras inapropiadas y no se le entiende lo que dice, el puntaje es 3. Si emite ruidos guturales, sonidos incomprensibles, nosotros no entendemos lo que quiere decir el paciente, simplemente emite ruidos, el puntaje es 2. Y si no hay respuesta, el puntaje es 1. ¿Cómo hacemos la valoración verbal? La valoración verbal, eh, nosotros ponemos un puntaje de 6 si obedece a las órdenes verbales, ¿no? Si responde a las órdenes verbales, entonces tiene un puntaje de 6. Pero si está dormido el paciente, le pinchamos en algún lado y el paciente localiza el dolor, el puntaje es 5. Si el paciente está dormido, pero le, le provocamos el dolor y el paciente flexiona el brazo o el pie o la pierna, el puntaje es 4. Pero si flexiona de forma anormal, el puntaje es 3. Si se le estimula y en vez de flexionar más bien extiende, el puntaje es 2. Si no hay respuesta, ninguna. La flexión, ya sea normal o anormal, significa decorticación, ¿no? Es decir, el cerebro, la corteza cerebral ha sido dañada. Si hay más bien extensión, es descerebración, es decir, el cerebro se ha lesionado completamente. A la otra diapositiva. Esta es entonces la escala de Glasgow. La respuesta ocular tiene una puntuación de 1 a 4, las respuestas verbales de 1 a 5 y la respuesta motora de 1 a 6. ¿Cuál es la interpretación? Cuando va de 13 a 5 es un TEC, traumatismo encefalocraniano leve, ¿no? De 9 a 12, un TEC moderado, y menos de 8 es un TEC grave, o sea, el paciente se encuentra ya en coma. ¿Cuáles son? Esas son las alteraciones cuantitativas del nivel de conciencia. ¿Cuáles son las alteraciones ahora, cuantitativas del nivel de conciencia? Uno, la somnolencia. En aquí, estas alteraciones cuantitativas están relacionadas con la disminución del nivel de conciencia, ¿no? ¿Cómo va esta disminución del nivel de conciencia? La persona primero puede entrar en un estado de somnolencia, es decir, la persona está casi durmiendo, no puede despertar, pasa posteriormente a un estado, es por ejemplo cuando nosotros estamos iniciando el sueño, estamos en un estado de somnolencia y nuestro nivel de conciencia está descendiendo a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Llegamos a un estado en que no nos damos cuenta y estamos profundamente dormidos. O cuando uno utiliza un sedante hipnótico y después la persona después de unos 5 minutos queremos hacerle despertar
y la persona está somnolienta, apenas con los párpados entrecerrados, un tanto confundido y muy pesado, ¿no? El estado de obnubilación es el siguiente paso de la alteración cuantitativa de la conciencia. Y la obnubilación se caracteriza porque hay una lentitud mental, hay una somnolencia, ¿no? El paciente está, digamos, obnubilado. Obnubilado viene de nubes, como si le hubieran puesto hubieran empañado un vidrio, un cristal transparente y quisieran ver a la parte exterior. ¿No? Está un tanto borroso la visión, no está obnubilado. En la obnubilación hay una disminución de la claridad en la percepción y comprensión del entorno. La persona obnubilada también tiene una reducción en la capacidad de mantener la atención, ¿no? La atención está sumamente alterada, hay una disminución de la alerta y atención. Hay dificultad para enfocar nuestro punto de atención, para seguir instrucciones y para participar activamente en conversaciones. El obnubilado está como muy aburrido, como que no presta atención, ¿no? Como que su nivel de alerta está muy bajo, ¿no? Y parece también un poco desorientado en tiempo y en espacio, y hay una capacidad para procesar información o mantener conversación coherente alterada. Es decir, la persona no puede mantener una conversación coherente, no hay capacidad para procesar información, ¿no? Posteriormente, cuando pasa de la obnubilación, viene el estupor. Y el estupor, en el estupor hay respuestas a estímulos internos nula o muy disminuida. El paciente estupuroso tiene a los estímulos muy intensos, tiene una respuesta muy disminuida. Decimos que está estupuroso. Habitualmente estupor a veces se confunde con la sorpresa, ¿no? Está estupuroso, está como asustado, pero en realidad, hablando psicopatológicamente, el estupor significa que hay una respuesta a estímulos intensos nula, ¿no? O muy baja. Solo va a responder a estímulos vigorosos, a sacudirle, por ejemplo, a provocarle un dolor, ¿no? Entonces solamente puede haber respuesta a estos estímulos muy vigorosos, muy intensos. Si no se le estimula, entonces se queda dormido, se queda somnoliento, ¿sí? Esto también a veces ocurre, ¿no? En las personas que mueren por congelación o que están durmiendo en las calles y se están congelando. Entonces, si no se los despierta, entonces dejan que transcurre, se congelan y se mueren. Entonces hay una alteración del nivel de conciencia. Se disminuye en el estado estupuroso el nivel de conciencia, ¿no? Su comportamiento es muy pasivo, apenas reacciona a los elementos del entorno y hay un estado de semi-inconsciencia, ¿no? O sea que cada vez está disfuncionando peor su sistema nervioso hasta que llega un momento en que el paciente pasa al estado de coma. En este estupor
hay una falta de movimientos voluntarios. Hay alteración de la conciencia más profunda que en la obnubilación. Y el coma ya es un paso previo a la muerte, ¿no? Hay una progresión hacia la gravedad. Un paciente en coma respira, pero no responde a los estímulos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los trastornos cuantitativos de la conciencia? Ya hemos dicho. Aquí vemos la somnolencia, que un paciente en estado crítico hay una tendencia al sueño, responde a los estímulos verbales. El paciente, por ejemplo, postoperatorio sedado, ¿no? Está saliendo de la anestesia. La obnubilación, hay una lentitud mental, hay disminución de la atención, las respuestas son confusas y es muy frecuente en los procesos infecciosos y los trastornos metabólicos. Y el estupor solo responde a estímulos intensos, al dolor, pero no reaccionan espontáneamente. Este ya es un signo de gravedad neurológica. Aquí tenemos paciente con estupor, ¿no? Sí, un estupor psicológico y un estupor neurológico. Y el coma es la ausencia total a las respuestas. No hay apertura ocular y las causas pueden ser un traumatismo encefalocraneano, un accidente cerebrovascular, una intoxicación por cualquier sustancia psicotrópica o tóxica, ¿no? Un trastorno metabólico, un proceso infeccioso como las meningitis, las encefalitis. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones cualitativas del nivel de conciencia? En estas alteraciones cualitativas existe una distorsión del contenido, del awareness, ¿no? Existe una distorsión del contenido, es decir, la persona no se da cuenta de lo que hace. Estas alteraciones cualitativas se pueden presentar más en problemas de tipo psicopatológico. Por ejemplo, el delirio o delirium, que es un estado confusional agudo. Puede ser el delirium tremens por deficiencia o por síndrome de abstinencia de alcoholismo, del alcohol, donde el paciente tiene fluctuaciones del nivel de conciencia, es decir, un rato está confuso y otro rato está agitado, ¿no? O está lúcido. Entonces el delirio o delirium, que es un estado confusional, la despersonalización. La despersonalización se presenta en estados psicopatológicos como el trastorno de despersonalización, o sea, la persona no cree que es ella misma, ¿no? Que su personalidad se ha dividido, o la desrealización, que donde se encuentra no pareciera que fuera real, pareciera que fuera otra realidad. Esto se presenta en los trastornos por una emoción muy intensa o por estrés. El delirio. Este delirio también se llamaba antes el síndrome confusional agudo, ¿no? El delirium van a llevar ustedes en psiquiatría o en neurología. Tiene un inicio agudo
hemos dicho que es fluctuante, el nivel de conciencia fluctúa a lo largo de las horas de estados confusionales, agitación psicomotora, con alucinaciones visuales, auditivas, y el nivel de también con alterna con periodos de lucidez, ¿no? Hay una alteración del nivel de atención, tiene una base neurológica. Hay una, en este trastorno, hay una disfunción difusa de la corteza cerebral. Las causas que pueden provocar delirium o estado confusional agudo son las infecciones, los fármacos, ¿no? Las benzodiazepinas pueden provocar, las sustancias tóxicas, ¿no? Y el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia más común en nuestro medio, el alcohol. El síndrome de abstinencia, después de que una persona ha estado bebiendo continuamente durante semanas y después interrumpe, tiene un síndrome de abstinencia y que puede llevar al delirium tremens, ¿no? Los pacientes con delirium tremens también pueden tener una agitación psicomotora muy grave, y por eso es que estos pacientes cuando llegan al hospital generalmente tienen que ser eh, sujetados en la cama para que no lastimen y no se lastimen a sí mismos. Aquí tenemos diferentes tipos de delirium. El delirium tremens es por alcoholismo. Unas 10 horas después de la posabstinencia de alcohol puede presentar alucinaciones, estado confusional, ¿no? Eh, las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles, o sea, son muy variadas. El delirium confusional agudo también se puede presentar en un estado febril, ¿no? Las personas con fiebre tifoidea, por ejemplo, pueden tener un delirium confusional agudo. Los niños pueden hacer también por, un, por una elevación de la temperatura cuadros de delirium, ¿no? Donde también hay desorientación, confusión, y los pacientes tienen que ser atados, amarrados a la cama para evitar que se saquen las vías, para evitar que se lastimen, que se caigan, etc. Y los delirios por trastornos delirantes. Los delirios por trastornos delirantes no viene precisamente debido a una causa orgánica, sino más bien funcional, porque hay pacientes que pueden estar en un estado de agitación psicomotora, por ejemplo, en la esquizofrenia puede haber este tipo de estados confusionales y están convencidos de las ideas que tienen, las ideas selladas, las ideas delirantes, ¿no? Hay que diferenciar los deliriums o delirios con las ideas delirantes. Las ideas delirantes se presentan mucho en los trastornos psicóticos, ¿no? La locura, comúnmente llamada. Y los delirios o delirium se refiere más a causas de tipo orgánico, la abstinencia del alcohol, un traumatismo encefalocraniano, una intoxicación por drogas, un estado febril, trastornos metabólicos, etc. La otra alteración cualitativa es la despersonalización. La despersonalización es la sensación de extrañeza del yo, o sea, no soy yo mismo, ¿no? Parece que mi personalidad se ha desdoblado, dicen algunos pacientes, ¿no? No creo ser yo misma, soy otra persona, ¿sí? Es muy común escuchar esto, ¿no?
no actúo yo de esa forma. Parece que hubiera otra persona actuado en vez de mí, ¿no? Es una despersonalización. Cuando, cuando alguien comete una agresión violenta, agresiva, de un momento a otro, y es muy común escucharles decir, no soy yo esa persona, es pareciera que otra persona ha actuado en mi lugar, ¿no? Como si alguien hubiera entrado a su cuerpo y hubiera hecho actuar de una forma diferente. Esa es la despersonalización. Está muy asociado a estados de ansiedad, estrés o trastornos de tipo disociativo, es decir, la personalidad se ha disociado, se ha dividido, ¿no? Una actuado de forma casi normal y la otra de forma totalmente alterada. La otra es la desrealización, ¿no? La desrealización es una percepción del entorno como ideal, ¿no? Hay algunas personas que dicen, eh, pareciera que estuviera en otro lugar, pareciera que están fuera algo ideal, pareciera que estoy viviendo en otra dimensión, ¿no? Esas son las percepciones del entorno como ideal. El mundo le parece un sueño, le parece extraño, ¿sí? Esto ocurre en los estados psicóticos cuando está comenzando la enfermedad hay una sensación de extrañeza, ¿no? Parece todo el entorno al paciente le parece extraño, raro, ¿sí? Parece un sueño, parece una pesadilla. ¿Cuál es el enfoque neurocognitivo de la conciencia? La conciencia, entonces, según Diego de Roland Ripoll, en, en su libro de trastornos neurocognitivos, dice que la conciencia es un proceso emergente, es decir, es algo que nace, ¿no? Sale de la mente. Las redes implicadas son las redes por defecto y la red atencional. Aquí están integrados, a ver, ya, aquí están integrados el tálamo, la corteza, según Diego Redolar, pero otros autores mencionan que también está muy implicado el, eh, el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Aquí es muy importante la conectividad de estas vías. Ahora, ¿cuál es la correlación clínica? Cuando la persona entra en coma, cuando hay una lesión, ¿no? Cuando ha afectado esta lesión el sistema reticular activador ascendente. Hay una, cuando hay una lesión de la corteza cerebral, frontal, parietal, hay alteración cognitiva, sobre todo de la corteza frontal, la corteza prefrontal y la corteza frontal. Hay alteraciones cognitivas. Todo lo que es cognitivo se refiere a lo que nos conecta con el entorno y consigo mismo. O sea, memoria, atención, lenguaje, pensamiento, orientación, ¿no? Todo eso es lo cognitivo. Y cuando hay una lesión cortical, entonces hay una alteración de todas esas áreas cognitivas, ¿no? Cuando hay una alteración difusa, es decir, de todo el cerebro,
viene el delirium. En este caso, en el delirium tremens, por ejemplo, que es por abstinencia de alcohol, está afectado toda la estructura cerebral. Hay una alteración difusa del cerebro. Aquí vamos a ver unos casos clínicos. Un paciente de 72 años que tiene un estado confusional agudo, ¿sí? Más fiebre. El paciente está desorientado, tiene la atención fluctuante. El diagnóstico probablemente un delirium infeccioso. Esto es muy común en los hospitales de tercer nivel, de segundo nivel, donde se tratan las emergencias o en las salas de internación, ¿no? Las personas ya de la tercera edad son muy vulnerables a las alteraciones del nivel de conciencia. Las personas suelen generar cuadros confusionales, ¿no? Ya sea por fiebres. También es muy frecuente ver esto en los hospitales pediátricos, donde los niños por fiebre pueden entrar en estados confusionales. Otro caso clínico, un paciente con traumatismo encefalocraneano y tiene un Glasgow de 6, es decir, tiene un Glasgow con un proceso grave, ¿no? En este caso, el diagnóstico pues es un coma grave, ¿no? Diagnóstico sindrómico, coma grave. Hemos dicho de 1 a 8 se considera grave, ¿no? De 9 a 12 se considera moderado y leve de 13 a 15. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Qué es lo que nosotros debemos diferenciar en pacientes que tienen alteraciones del nivel de conciencia? El delirium versus la demencia. La demencia es un proceso degenerativo crónico. Un paciente con demencia significa que está perdiendo las capacidades cognitivas, especialmente la demencia por atrofia de la corteza cerebral. En cambio, el delirium es un estado confusional agudo, ¿no? Producto puede ser de la abstinencia de alcohol, de un traumatismo encefalocraniano, de un accidente cerebrovascular, de un proceso infeccioso que está afectando el cerebro, ¿no? Entonces, un paciente con demencia puede hacer delirium, puede entrar a estados confusionales, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es el delirium de la demencia. Hay que diferenciar también lo que es el coma del estado vegetativo. El coma sabemos que es una disminución de las respuestas a los estímulos, ¿no? Y el estado vegetativo, el paciente puede seguir respirando, pero no está consciente. Puede estar con los ojos abiertos, pero no está consciente. En el cambio, el coma, el paciente está totalmente somnoliento y no responde ni siquiera a los estímulos dolorosos. Otros diagnósticos diferenciales son los trastornos psiquiátricos versus trastornos neurológicos. Los trastornos neurológicos pueden ser producto de infecciones, de accidentes cerebrovasculares, de problemas metabólicos o de traumatismos encefalocranianos. Los trastornos psiquiátricos pueden ser más producto del estrés severo,
de cuadros psicóticos como en la esquizofrenia catatónica, esquizofrenia indiferenciada, en los brotes psicóticos agudos esquizofreniformes, ya parecidos a la esquizofrenia, ¿no? O los trastornos mentales orgánicos, que hay una causa orgánica, pero que tienen manifestaciones psiquiátricas, o sea, como ideas delirantes, agitación psicomotora, etcétera. Vamos a hacer un poquito una diferencia de lo que es el coma, el estado vegetativo y los estados de mínima conciencia. El arsal, en el coma, el arsal, o sea, el estar despierto o activado, en el coma está ausente, no hay arsal, no hay esa actividad psicofisiológica, no hay. En el estado vegetativo existe arousal, está presente ese despertar o esa actividad psicofisiológica está presente. El paciente tiene arousal. En el estado de mínima conciencia también está presente el arousal, es decir, el despertar o el estar con una actividad psicofisiológica. El awareness en el coma, es decir, en la conciencia de darse cuenta, awareness, el estar consciente, la conciencia, o sea, el darse cuenta de la conciencia, no está en el coma, porque en el coma está totalmente afectado el cerebro. En el estado vegetativo tampoco está, no existe el awareness, y en el estado de mínima conciencia está presente, pero de forma parcial. La función motora en el coma es reflejo. Hemos dicho que la decorticación, la descerebración, ¿no? Están presentes. En el estado vegetativo pueden presentar función motora, pero estereotipada, como retiro del dolor, por ejemplo. Y en el estado de mínima conciencia puede ser ocasional, puede estar o no presente y puede estar localizada también. En la respuesta al dolor, en el coma no hay respuesta al dolor, en el estado vegetativo tampoco hay respuesta al dolor y en el estado de mínima conciencia está parcialmente presente. En la función respiratoria no está presente porque los pacientes están ventilando con los aparatos, hay respiración asistida. En el estado vegetativo sí está presente la función respiratoria y en el estado de mínima conciencia sí también está presente. En la función visual, en el coma no hay función visual. En el estado vegetativo presentan sobresaltos, no hay fijación y no hay seguimiento, o sea, tiene una visión perdida, ¿no? La mirada está perdida en el estado vegetativo. En el estado de mínima conciencia hay fijación y además hay seguimiento. La función auditiva está ausente en el coma, no oyen. El paciente en estado vegetativo puede orientar y ubicar el origen del sonido, ¿no? El lugar, y en el estado de mínima conciencia puede realizar órdenes simples, ¿no? Cuando se le indica. La comunicación, no hay comunicación en el coma, puede permitir
sonidos en el estado vegetativo, puede emitir sonidos y el estado de mínima conciencia puede realizar órdenes simples. En cuanto a la emoción, en el coma está ausente, en el estado vegetativo no hay sonrisa, puede haber llantos reflejo, ¿no? Estado vegetativo, y en el estado de mínima conciencia puede haber sonrisas y llantos apropiados. ¿Cuál es la importancia clínica de valorar el nivel de conciencia? Esta es una emergencia médica frecuente, ¿no? Esto van a ver ustedes en las salas de emergencia todos los días cuando estén haciendo el internado. Tiene alta mortalidad. Es el entrar a un estado confusional, alteración de la conciencia, es el paso previo a la muerte, si es que no se toman las medidas apropiadas, ¿no? Y además, esto requiere un diagnóstico rápido. Generalmente cuando se les llama a los especialistas, cuando uno está en emergencia, lo primero que preguntan los especialistas es ¿cuánto está su Glasgow? ¿No? Entonces ustedes tienen que aprender a manejar esta escala para indicarle y para que el médico, el especialista pueda tomar las previsiones del caso. En conclusión, ¿qué podemos decir? La conciencia tiene una base neurobiológica y psicológica, ¿sí? Sabemos que hay alteraciones de la conciencia cuantitativas y cualitativas. En las cualitativas tiene más componente psiquiátrico, psicopatológico, y las cuantitativas tienen más un componente neurobiológico, ¿no? Se divide la conciencia en nivel de conciencia, contenido de la conciencia, y las alteraciones es la clave en las urgencias médicas. En la fase final hay que evaluar la conciencia, la vida mental del paciente en tiempo real. Depende mucho de la valoración de la actitud del médico frente a un paciente con alteración del nivel de conciencia. Cuanto más antes se actúe, entonces el resultado puede ser eh, mejor para el paciente. No sé si tienen alguna pregunta, pues todavía tendríamos que terminar esto de conciencia y pasar, yo creo, al próximo tema, la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya, entonces yo le he mandado estas diapositivas por si les sirvan a su compañera para que ella les pueda facilitar. Pero esto no implica que estudien solo de las diapositivas, un poco amplíen en base a ese texto que se encuentra en la Facultad de Medicina, en la biblioteca, ¿ya? Son trastornos neurocognitivos. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos conmigo la próxima clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Que les luego, vaya doctor. bien. Doctor. Que les vaya bien.